Buenos días. Hoy quería hablaros brevemente sobre un elemento fundamental como lo es en la cultura de riesgo. La cultura de riesgo es una pieza clave para el éxito de cualquier iniciativa de gestión de riesgos, tanto Enterprise Risk Management como iniciativas más generalistas o, en este caso, particulares, como lo son la gestión de calidad, la seguridad y salud, el financiero, legal, compliance o la continuidad de operaciones. Puede ocurrir, y veréis, que una empresa, por muy internacional que sea, por muy grande, por muy potentes los recursos que ponga en práctica para poner en marcha una iniciativa de gestión de riesgos, vea fracasar esta iniciativa porque no cuenta con la cultura de riesgo adecuada. ¿Y qué es la cultura de riesgo? Pues aquí muestro una definición que dice, la cultura de riesgo describe los valores, creencias, conocimientos y entendimiento, en este caso sobre el riesgo, que son compartidos por un grupo de personas con un propósito común, en particular una organización o una empresa. Entiéndase que la cultura de riesgo es un elemento, un subset, un- un- una parte de lo que podemos definir como algo más general, el elemento de cultura, ¿no? Esto que muestro aquí, en inglés se conoce como el ABC Model, que viene de Attitudes, Behavior and Culture. En español, actitud, comportamiento y cultura. Es un modelo que busca definir cuáles son los elementos que afectan a la cultura o a la cultura de riesgo. Por actitud entendemos que actitud es nuestra forma de pensar, es nuestra, está formada por nuestras opiniones, nuestra predisposición ante una situación y es una decisión personal. Nuestra forma de pensar afectará a nuestro comportamiento. Comportamientos son las acciones que llevamos a cabo, son nuestra forma de actuar. Y esos comportamientos, cuando son repetidos en el tiempo, afectarán a la cultura del grupo. Lo que ocurre también es que esa cultura de grupo y también la cultura de riesgo como parte de la cultura de grupo puede afectar a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de actuar. Es decir, lo que nosotros percibamos que el grupo espera de nosotros en cuanto a forma de pensar y forma de actuar afectará efectivamente a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de actuar. Y así podemos crear ciclos virtuosos o ciclos viciosos o ciclos virtuosos, ¿no? Esto que vemos aquí es el marco conceptual de cultura de riesgo ideado por el Institute of Risk Management, que viene a decir algo parecido al ABC Model, pero un poco más elaborado. En este caso, en lugar de actitud, tenemos predisposición al riesgo y ética personal. Son dos elementos muy psicológicos que, bueno, vienen a dar forma a lo que tenemos por actitud. Por un lado, si somos más extrovertidos, introvertidos, más dados a la aventura o no, eso es la predisposición al riesgo, por tanto, existirán varios perfiles individuales dependiendo de cómo seamos psicológicamente. Esto da forma o afecta a la ética personal del individuo, es decir, cuáles sean nuestros valores frente a situaciones como de obediencia, de cuidado del otro, también de la razón, del raciocinio. Y todo esto afectará a los comportamientos que llevemos a cabo, esto a su vez a la cultura de la organización y la cultura de la organización, como todo, afectará a la cultura de riesgo. Es decir, a aquellos valores, creencias, conocimientos y entendimientos o aquellas actitudes y comportamientos sobre el riesgo que, bueno, compartamos como grupo. ¿Y qué es una cultura de riesgo positiva? Pues, por ejemplo, será aquella en que exista una claridad en el liderazgo, es decir, que desde arriba se muestre claramente cuáles son los comportamientos que se espera de cada uno de los empleados de la organización y además que se dé ejemplo. Por ejemplo, también es una organización donde se tomen decisiones informadas, donde se busque toda la información necesaria o disponible, la mejor información disponible de forma proactiva y eso incluye información respecto a riesgos. Es una organización también donde se reaccione frente a malas noticias de forma constructiva, se busque la causa raíz, se busque mejorar, no se tenga una cultura de culpa automática, sino de responsabilidad.
es también una organización, una cultura en la que la información fluya de forma transparente y rápida. No exista miedo a comunicar un error o un fracaso o una mala noticia, ¿no? Como decía. Es una organización en la que se reconozcan los comportamientos, se premien aquellos comportamientos que estén en línea con esa cultura de riesgo y no se sobrepremie comportamientos que puedan meter a la organización en un riesgo excesivo. Por ejemplo, organizaciones, que es la mayoría, que premian solamente el elemento ventas. Y por último, pues es una organización donde los recursos que se destinen a la gestión de riesgos sean reconocidos, sean suficientes, sean que estén capacitados adecuadamente, etcétera, etcétera. Y bueno, y que esas habilidades de gestión de riesgos se reconozcan y se promulguen, ¿no? Que todo el mundo, en la medida de sus necesidades en la organización, conozca lo que deba conocer en cuanto a gestión de riesgos. Una cultura de riesgo inadecuada puede hacer que, a pesar de que el liderazgo transmita una política determinada en cuanto a cómo los empleados tienen que actuar en ciertas circunstancias, resulte que los comportamientos reales de esos empleados sean totalmente contrarios a lo que espera el management, y esto podemos hablar de políticas de calidad, políticas medioambientales, etcétera, etcétera, porque simplemente la cultura de riesgo no es la adecuada. No es la adecuada. No existe esa transmisión de información, esa percepción de grupo, no existen esos valores y creencias compartidos y por lo tanto, por mucho que el management o la alta dirección se dedique a promulgar esas políticas y a trabajar y a poner planes en marcha, tal, la mayoría fracasarán porque no existe esa percepción común, no existe esa percepción de importancia y porque no se trabaja en una, digamos, en una cultura de responsabilidad, de transparencia, etcétera, etcétera. Y esto es fundamental y prácticamente todo el mundo falla en ello. Espero no haberme extendido demasiado, que haya sido interesante y seguimos en contacto. Gracias.